Bueno, hemos visto antes la categoría efectos, que era para efectos baratos, hemos dicho. Ahora vamos a pasar a la categoría rendering, que ya son para efectos un poco más caros, ¿vale? Bueno, más caros o un poquito más distintos a lo que hemos visto hasta ahora. En rendering tenéis desde el propio componente cámara, que viene con cualquier cámara que tengáis en el motor. No lo vamos a comentar, ya lo vimos el otro día. Tenéis el Flare Layer, que también nos viene con toda cámara y se encarga de renderizar los flares. El GUI Layer, que se encarga de renderizar los elementos de la interfaz de usuario. Entonces hay bastantes componentes que nos tenemos que saltar. Sí que luces, etcétera. Sí que hay uno en cuestión que quería comentaros, que este es el... a ver, me gustaría que este año me hicieseis cosas chulas con él. Y bueno, este tiene que ver con lo que creo que ya comentamos hace unas semanas, de que si Unreal tiene mejores gráficos que Unity y tal, que os dije que sí, que Unreal tiene mejor iluminación, pero también Unreal juega mucho con que te da una escena con muchísimas cosas ya montadas y Unity te da una escena vacía. De hecho, Unity en la 5 te da este cielo con un degradado, pero en la 4 Unity era un borrón azul, lo que había en el fondo, ¿vale? Entonces hay un componente que los juegos hechos con Unreal, si habéis jugado algún juego de Steam, porque casi todo lo de Unreal está en PC, ¿vale? Habréis visto una sensación visual en la que cuando miráis un objeto, a medida que os alejáis, su malla poligonal cambia, y generalmente pues cambia una malla de menos densidad poligonal, y a veces pues te pasa que ves un castillito, te alejas 100 metros, el castillo se ve más cutre, te alejas 500 y el castillo se ve ya casi como un cubo. Pues bueno, ese tipo de componente se llama LOD. En la categoría de rendering, si le metemos un LOD a esta esfera, vamos a echar un vistacito a ver cómo se nos queda. A ver, le voy a quitar tonterías a la esfera, porque tiene aquí un audio source que no pinta nada. Vale, aquí tenemos el LOD Group. Tal como está montado el LOD Group, tiene 4 distancias configuradas. Estas distancias van a depender, por cierto, de los clipping planes de la cámara. Esta cámara captura hasta 1000 metros de distancia. Pues bueno, el LOD, según esa distancia máxima de captura de la cámara, vamos a verlo un momentito, va a tener a ciertos porcentajes que podemos configurar ciertos niveles de detalle. El LOD es Level of Detail, ¿vale? En cada uno de estos LODs podemos añadir la o las mallas poligonales que se ven a cada nivel, o mejor dicho, a cada distancia, hasta que tenemos una distancia en la cual ya el objeto está cooled, que significa oculto, ¿vale? Se quita. Vamos a hacer un experimento con esta bolita, vamos a hacer una chorrada muy grande, y es la siguiente. En el 100% o sea, cuando la cámara está a una distancia cercana, vamos a añadir como malla, aquí me ha salido ahora un menucito emergente, la de la propia esfera, ¿vale? Que la elijo de la lista. Bueno, a ver si más fácil todavía. La he añadido así, pero creo recordar que así también deja, ¿vale? Es decir, a la propia esfera le digo que a 100% de distancia use la esfera. Sé que parece obvio, pero es que hay veces que el LOD se puede poner en un objeto vacío para evitar que haya tantas cositas por aquí, y al objeto vacío pues le vas arrastrando las mallas. Pues bueno, al nivel de distancia 1, ahora es lo que es un poquito más rarito, se le tiene que dar la malla de un objeto hijo que va a guardar los polígonos. Esto es un poco extraño, pero para que os hagáis una idea, pondríamos aquí un cubo, lo haríamos hijo de la esfera. El cubo pues lo podríamos girar un poco más o no, aquí está un poco inclinado, pero bueno, no pasa nada, me refiero, está inclinado respecto de este muro que lo he puesto yo a aposta, ¿vale? Pero el cubo está con rotación 0. El caso es que al nivel de detalle 1 le podemos dar este cubo, ¿vale? Ahora fijaros que al estar el hijo metido en la lista del nivel de detalle, el hijo se desactiva. Cosas a tener en cuenta, pues el hijo tiene un colisionador de cubo, el padre tiene un colisionador de esfera. Generalmente, aunque haya cambios de nivel de detalle a nivel visual, pues no interesa que haya cambios de nivel de detalle a nivel de colisión. Entonces vamos a quitarle al cubito el colisionador de caja, ¿vale? Y ahora que está configurado, pues en el nivel de detalle 2, que es cuando está más lejos todavía, pues le va a meter también el cubo. Estas cosas se pueden hacer, no pasa nada. ¿Y esto cómo quedaría? Bueno, fijaros que aquí abajo ya se aprecia que con cierta distancia la esfera es un cubo. El LOD se ve así, ¿vale? Hay casualidad que está justo en la frontera, ¿vale? Pero el LOD se ve así, y bueno, si echáis un ojo a documentación oficial de Unity, os van a decir que lo utilicéis de manera un poco juiciosa. Es decir, va a haber objetos de la escena importantes donde sí merece la pena tener un LOD, pero tampoco es plan de que le metáis un LOD a todo. O sea, lo que decíamos antes, puede pasaros que os sorprendáis de que a nivel de profiler, por el hecho de tener un exceso brutal de LODs, os sale contraproducente a tener los objetos tal cual. Pensad que con el
el LOD, cada objeto tiene que tener las mallas por triplicado y además tiene que estar haciendo un procesamiento continuo de distancia a la cámara. O sea, este LOD puede llegar a consumir en lugar de no consumir, ¿vale? Cosas que no tiene este LOD, por cierto, por desgracia, no tiene ahora mismo Unity implementado un sistema de fusión de mallas, ¿vale? Sí que existen por ahí. No he mirado la Asset Store, igual por 50 euros tenéis uno, pero sé que existen sistemas que se encargan de disolver y subdividir las mallas de manera que cuando te acercas con el LOD la transición sea suave. Ahora mismo la transición es brusca, pero sin ir más lejos, bueno, el otro día estuve jugando yo en Steam a un juego que se llama Chivalry, que bueno, tiene ya una segunda parte y todo, que es un juego hecho con un Real Engine, está ambientado en la época medieval, es de primera persona a espadazos y a martillazos con todos, y el LOD lo tiene de salto. O sea, tú el LOD, ese juego está cuajado de LODs y mete un salto y ya está, y no pasa nada, 20 euros de juego, ¿vale? Entonces, bueno, son cosas perdonables. Más sobre render, pues bueno, hay algún elemento que hemos visto ya, como por ejemplo el renderizador de sprite o el renderizador del canvas. Ya os digo que muchos componentes no se usan a palo seco, y incluso los hay obsoletos, por ejemplo GUI Texture y GUI Text. Son componentes, esto es importante que os lo comente ya. Vamos a ver si nos deja meter aquí en el conejillo de Indias uno de ellos. El componente rendering GUI Text, sin ir más lejos, ¿vale? Vamos a ver si nos lo... Es que fijaos que ni siquiera me lo está pintando. Voy a probar a ponerle una fuente a ver si... Vale, ya sé lo que está pasando con este GUI Text. A ver, está hiper obsoleto. Siempre que veáis GUI... es el sistema antiguo de interfaz de Unity, ¿vale? Para User Interface, para botoncitos, scrolls, etcétera. GUI era el sistema viejo, UI, que lo tenéis por cierto en la categoría GameObject y en la categoría Component también, es el sistema nuevo. Sobre este sistema, pues porque os quede un poquito claro, la Transform hacía referencia a la posición en pantalla, ¿vale? Cuando había un objeto de UI. A ver si consigo... Con suerte que se nos vea aquí algo. Es que ni siquiera me ha cogido... A ver si pues, sigue cambiando un poco las alineaciones. Vale, mirad, ¿veis que por ahí asoma una cosita? Vamos a mover un poquito en X, vamos a mover un poquito en Y, ¿vale? Y ahí nos pone hola, ¿vale? ¿Se pueden usar estos componentes? Pues a ver si se pueden usar. Y de hecho, la UI nueva peca un poco de consumir recursos en el profiler, ¿vale? Entonces estos son elementos bastante... fáciles de poner, pero dan problemas bastante grandes. Por ejemplo, fijaros que ahora mismo este hola está justo en la diagonal esta del plano, mientras que si yo cambio de resolución, el hola se nos va un poquito a la... Bueno, entonces todo ese tipo de cositas de evitar que el aspecto de la UI varíe cuando varía la resolución, la UI nueva os lo va a hacer a costa de consumo de recursos, mientras que la UI vieja, entre comillas, esta que había, pues bueno, esto como mucho te vale para cuando haces una escena de demo, ponerle al coleguita pulsa D para disparar, ¿vale? Porque esto os va a pasar que le enseñaréis el juego al colega y os dirá, sí, que he abierto el juego, pero que no pasaba nada. Y es que hoy en día, como hacen los juegos para tontos, pues o pones instrucciones o no saben manejarlo, ¿vale? Bueno, y ya finalmente en la categoría esta de rendering que estábamos, hay unos componentes de oclusión, que esto le echaremos un vistacito en su momento. La oclusión, a ver, es otra técnica de las que puede llegar a consumir más de lo que te quita. Pero la oclusión se encarga de que cuando algo no está capturado por los frustum planes, o sea, por los planos de captura de la cámara, ese algo se desactive, ¿vale? Ya veremos algún ejemplito en la práctica de cómo usar el oclusión. De todas formas, pues bueno, son técnicas varias que ya os digo que son de render caro para mejorar un poco los efectos del juego.